Lucas capítulo 4, Evangelio según San Lucas, versículo 18, Lucas 4, 18 y 19, dice la palabra de Dios. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Quiero decirte, esto es lo que Jesús vino a hacer. En él se cumple la profecía de Isaías. ¿Estás conmigo? No te distraigas. En él se cumple la profecía de Isaías en Lucas capítulo 4. Y hay libertad para los cautivos, hay vista para los ciegos. Y dice aquí también, dice, he venido a proclamar a los cautivos serán liberados y los oprimidos serán puestos en libertad. Tú y yo tenemos que darnos cuenta, ¿cuál es el cautiverio en el que el enemigo quiere meterme? ¿En qué me está oprimiendo el enemigo? Porque a veces nos acostumbramos. ¿Cuántos se han acostumbrado a veces a que, es que siempre me duele la cabeza, todos los días en la mañana, y es parte de tu vida? ¿Sabes qué? Es tiempo de decir se acabó. En Jesús yo puedo ser sano, yo puedo ser sana. Yo puedo decirte, hay veces que estamos tristes o estamos afligidos. No aprendas a vivir con eso. Toma 1 minuto, toma 2 minutos y medita. ¿Por qué me siento mal? ¿Por qué estoy molesta? ¿O por qué estoy irritable? ¿Por qué estoy triste? ¿Qué pasa? Y llama a la palabra de Dios y pídele al Espíritu Santo de Dios que te muestre en dónde, qué fue lo que ocasionó esta situación, esta sensación en ti. Y dile, Señor, hazme libre. Toma el tiempo para acercarte confiadamente al trono de la gracia y hallar el oportuno socorro. Porque hay libertad por Cristo Jesús, por la sangre derramada en la cruz, para tener un acceso total ante la presencia de Dios. Cuando vemos que Jesús tenía una encomienda, y esa encomienda era proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. La iglesia de Jesús vive en el favor de Dios. Tú y yo vivimos en el tiempo del favor de Dios. Tú y yo estamos caminando bajo la gracia y la misericordia de Dios que nos siguen todos los días de nuestra vida. Vaya conmigo al libro de Marcos capítulo 1, versículo 28. En el Evangelio de según San Marcos, tenemos redactado el primer encuentro que tuvo Jesús con un endemoniado, con una persona poseída. Y algo que quiero que nosotros en lo que reflexionemos mientras yo doy lectura a esta palabra es cómo este espíritu es echado fuera por el Señor Jesús y delante de él no puede permanecer. Dice Marcos capítulo 1, versículo 21, Jesús y sus compañeros fueron al pueblo de Capernaum. Cuando llegó el día de descanso, Jesús entró en la sinagoga y comenzó a enseñar. La gente quedó asombrada de su enseñanza, porque lo hacía con verdadera autoridad, algo completamente diferente de lo que hacían los maestros de la ley religiosa.
De pronto, un hombre en la sinagoga que estaba poseído por un espíritu maligno comenzó a gritar: ¿por qué te entrometes con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Cállate, lo interrumpió Jesús y le ordenó: sal de este hombre. En ese mismo momento, el espíritu soltó un alarido, dio convulsiones al hombre y luego salió de él. El asombro se apoderó de la gente y todos comenzaron a hablar de lo que había ocurrido. ¿Qué clase de enseñanza nueva es esta?, se preguntaban con emoción. ¿Tienen tanta autoridad? Hasta los espíritus malignos obedecen sus órdenes. Las noticias acerca de Jesús corrieron velozmente por toda la región de Galilea. Cuando nosotros leemos estos versículos, nos damos cuenta de algunas cosas importantes. Número uno, había religiosidad. Dice allí, si te das cuenta, que Jesús fue con sus compañeros y él entró a la sinagoga. Este hombre que estaba endemoniado no estaba en la calle, no andaba de indigente tirado por el mercado recogiendo comida. ¿Sabe dónde estaba? ¿En dónde? Predique conmigo. Imagínese, estaba adentro de la sinagoga. Jesús había venido a enseñar el día de descanso, el sábado, y Jesús estaba allí para enseñar la palabra. Pero Jesús no era como los religiosos. En Jesús había poder de Dios para traer liberación a los oprimidos. Para eso había venido Jesús. Y en la presencia de Jesús no iba a prevalecer un hombre, una mujer atada, oprimida por el enemigo. Ahí estaba en la sinagoga. Todos estos fariseos, escribas, pudieron tener la oportunidad de liberar a esa persona, de romper esas ataduras, esos yugos de opresión, pero era Jesús el que había sido asignado por el Padre para romper esas ataduras. Por eso él dice en Lucas capítulo 4, hoy se ha cumplido esta escritura en medio de vosotros. Quiere decir, ya llegué. Soy yo el que viene a romper esa atadura. Soy yo, Jesús de Nazaret, el que va a traer sanidad a los enfermos, vista a los ciegos, el que va a romper ataduras y yugos de opresión sobre los oprimidos. Iglesia, quiero decirte, Jesús ya vino, ya hizo la obra, ya esos 3 años de ministerio liberó, sanó, restauró, y todo lo que él hizo mientras estuvo. Pero ahora tú y yo tenemos la autoridad que él nos ha dado a través de su sangre preciosa para que tú y yo caminemos en esos milagros, en esas maravillas, en esos prodigios. No por nosotros, por el poder de su sangre preciosa, por el sacrificio que él hizo en la cruz. No podemos permanecer estáticos. No podemos ver a la gente en depresión y decir, ay, pobrecita, tiene depresión. Es porque murió su mamá tan repentinamente y entró en un estado de depresión. La iglesia tiene que activarse, tiene que orar, tiene que poner sus manos sobre los enfermos, tiene que hablar vida a todo lo que está muerto. Ordenar ese espíritu que la oprime, que se vaya en el nombre de Jesucristo.
Si nosotros no tenemos la compasión, si no tenemos en nuestro corazón compasión y vemos a la gente espumarajeando, revolcándose en el piso, viviendo una vida que a Dios no le agrada por causa de la opresión, de la posesión demoníaca, nosotros no estamos llevando a cabo la obra que Dios nos envió a hacer. Cuando yo miré a esta chica al día siguiente, pude ver su rostro, pude ver luz, pude ver un brillo en ella, un deseo de vivir, porque sabes, el enemigo viene a robar, a matar y a destruir. Esta escena que estamos viendo aquí, este endemoniado estaba dentro de la sinagoga. No queremos dentro del centro de alabanza gente oprimida por el diablo, porque aquí está el poder de Dios. Aquí están los hijos de Dios para orar, para interceder, para clamar, para que el poder de la sangre de Cristo Jesús les liberte, les saque de esa cárcel, rompa los cerrojos de hierro y puedan ser libres en el nombre de Jesucristo. Estaba dentro de la sinagoga y había un espíritu de religiosidad tal que ataba a mucha gente, que no permitía que ellos fueran liberados. Porque ¿cómo Jesús se atrevía a sanar o a liberar en el día de reposo? Era más importante la religión, las leyes de hombres que habían establecido a que la gente fuera liberada. Nosotros tenemos que entender, hermanos, que lo primordial para Dios es la gente, que Jesús vino a morir por personas, que dio su vida por personas, no por un programa, no por un proyecto, porque para mí hubiera sido muy fácil decirle a las hermanas, estoy en bata, estoy en pijama, preparándome para la clase de hace un rato. No me dijeron que iba a liberar a nadie y tengo que estudiar o prepararme para estar lista. Falta media hora, una hora para estar en la clase. Los fariseos y los escribas eran más respetuosos de sus ritos, de sus estructuras, que de querer que la gente fuera liberada. Y eso no nos debe pasar a nosotros. ¿Me estás oyendo? Nosotros tenemos que amar a la gente, sentir compasión por ellos, orar para que no vuelvan a caer en las ataduras del enemigo. Si han estado oprimidos por el alcohol, por las drogas, por la vida de mentira, de engaño, tenemos que orar y pedirle a Dios que los guarde, que los libere, que conserven su liberación, que puedan ellos buscar de Dios y no dejar que el enemigo venga con 7 espíritus peores. La gente se asombró, dice la palabra aquí que acabamos de leer. Había asombro. ¿Qué es esta nueva doctrina? ¿Qué está pasando? Y no habían entendido lo que Jesús había venido a hacer, lo que el profeta había anunciado hace ya muchos años, porque estaban más interesados en sus rituales, en lo que ellos habían impuesto, en la doctrina de hombres. Quiero decirte una vez más, el hecho de que Jesús haya venido a este mundo tiene como propósito reconciliar al hombre con Dios. Y la iglesia de Cristo, tiene que ser portadora de las buenas nuevas. La iglesia de Cristo tiene que buscar a los que están perdidos sin Cristo. Dicen por ahí, despoblar el infierno para poblar el cielo. Predicar el evangelio de Jesús, las buenas nuevas, pero también liberar a los cautivos. También hablar que en Jesús
hay esperanza de sanidad del cuerpo, de sanidad del alma, de la sanidad de la mente. Y no podemos conformarnos. Cada día que usted entre por esa puerta, usted tiene que decirle, Señor, hoy dame una palabra para un hermano, para una hermana que se sienta desanimado. O dame una palabra de sanidad para aquel que está en enfermedad. Señor, yo quiero ser un instrumento en tus manos para que el oprimido y el quebrantado de corazón hoy pueda salir de esa cárcel. Que usted hoy pueda decir, como yo dije, no en mi presencia, Satanás. No vas a estar oprimiendo a las hijas de Dios. No vas a tenerlas encarceladas. Porque para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Cuando vemos que la fama de Jesús corría, cuando la gente vio lo que Jesús hizo, se asombró, pero acto seguido fue y comentó, fue y habló de lo que Jesús había hecho. Tú y yo tenemos que proclamar el Evangelio de Jesucristo. Tú y yo tenemos que declarar las bendiciones de nuestro Señor y todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida. En el libro de Mateo, en Lucas capítulo 8, versículo 26. Evangelio según San Lucas capítulo 8, versículo 26. Nos enfrentamos aquí, aquí el Señor Jesucristo se enfrenta no solo a un demonio. Lucas 8:26 nos habla de una legión y ustedes ya conocen la historia. Quiero leerla con ustedes para volverla a recordar. 8:26 al 39. Vamos a leerlo hasta ahí. Ustedes ya lo conocen, pero vamos a leerlo. Dice, Jesús sana a un hombre endemoniado. Luego llegaron a la región de los Gerasenos o Gadarenos también, al otro lado del lago de Galilea. Mientras Jesús bajaba de la barca, un hombre que estaba poseído por demonios salió a su encuentro. Por mucho tiempo había estado desnudo y sin hogar y vivía en un cementerio en las afueras de la ciudad. En cuanto vio a Jesús, soltó un alarido y cayó al suelo frente a él y gritó, ¿por qué te entrometes conmigo, Jesús? En cuanto vio a Jesús, soltó el alarido y cayó al frente. ¿Por qué te entrometes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Por favor, te suplico que no me tortures. Pues Jesús ya le había ordenado al espíritu maligno que saliera del hombre. Ese espíritu a menudo tomaba control de él aun cuando el hombre estaba bajo custodia. Con cadenas y grilletes simplemente lo rompía y se escapaba al desierto, totalmente controlado por el demonio. Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? Legión, contestó, porque estaba lleno de muchos demonios. Los demonios seguían suplicándole a Jesús que no los enviara al abismo sin fondo. Sucedió que había una gran manada de cerdos alimentándose en una ladera cercana y los demonios le suplicaron que les permitiera entrar en los cerdos. Entonces Jesús les dio permiso. Así que los demonios salieron del hombre y entraron en los cerdos. Y toda la manada se lanzó al lago por el precipicio y se ahogó.
cuando los que cuidaban los cerdos vieron lo sucedido, huyeron a la ciudad cercana y sus alrededores, difundiendo la noticia mientras corrían. La gente salió corriendo para ver lo que había pasado. Pronto una multitud se juntó alrededor de Jesús y todos vieron al hombre liberado de los demonios. Estaba sentado a los pies de Jesús, completamente vestido y en su sano juicio, y todos tuvieron miedo. Entonces los que habían visto lo sucedido le contaron a los otros cómo había sido sanado el hombre poseído por demonios. Y todos los habitantes de la región de los Gerasenos le suplicaron a Jesús que se fuera y los dejara en paz, porque una gran ola de miedo se apoderó de ellos. Imagínense, Jesús llega a esta región. ¿Se acuerdan? El evento anterior a esto fue que había una tormenta tan terrible que los discípulos de Jesús pensaron que morirían. Y Jesús estaba tan tranquilo porque ya había dicho, pasemos al otro lado, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Él sabía que iba a enfrentar esta situación, que iba a enfrentar a estos demonios. Dice, una legión se componía más o menos de 6,000, imagínense. Un hombre capaz de contener en sí toda esta cantidad de demonios. ¡Qué tremendo! Más poderoso él que un hato de cerdos, ¿no? Algo que me llama mucho la atención de esto es que cuando viene el Señor Jesús, habla con este hombre y se da cuenta que está siendo oprimido, le ordena a ese espíritu maligno que salga de ese hombre y como que de alguna forma él quería mostrar a la gente qué tan grandemente estaba siendo oprimido este hombre. Y habla con la legión. ¿Cómo te llamas, legión? Para que la gente supiera, no es uno como en las ocasiones, están muchos demonios en él y aún el poder de Jesucristo fue mayor. Este hombre podía tener 2,000 demonios, pero el mayor era Jesucristo. La gente parece que estaba más interesada en los cerdos que en que este pobre hombre fuera liberado. Como que yo vi que empezaron a correr y se fueron y se asustaron, se asombraron por lo que Jesús había hecho. Pero les preocupaba. ¿Qué cosas va a hacer? Ya nos echó a perder un hato de cerdos, ya se nos fueron a ahogar allá, y ahora, ¿qué más va a hacer este Jesús? Y le pidieron que por favor se fuera. Hay muchas veces que nosotros preferimos quedarnos con nuestra opresión, quedarnos con lo malo que hay en nosotros, aceptándolo o en nuestra familia o en alguien más que amamos, un ser querido, antes de que se haga un alboroto. Y mejor que Jesús se vaya. No entres aquí, Jesús. Está bien. Ya nos echaste a perder un hato de cerdos. Vete. Ya no más. Y muchas veces tú y yo estamos en la misma situación. Preferimos callarnos, vivir oprimidos por el dolor, la tristeza, la ansiedad, o ver a otros poseídos sabiendo, no importa que sean 2,000, Jesús es poderoso. No importa que alguien sepa el dolor que yo llevo dentro, es necesario abrir mi corazón y dejar que Jesús me ministre. Eso es mejor que cualquier
pérdida, que cualquier problema. Es que si mi familia se entera que ahora yo soy aleluyo, mejor no. Mejor vete, Jesús. Es que si voy a tener que volver a revivir esa escena de traición, esa escena de dolor, de desprecio, de angustia, mejor me quedo oprimida. Es que si voy a volver a sentir celos, amargura, tristeza, vete, Jesús, y ya no vuelvas. No quiero esa pérdida, no quiero ese dolor, no quiero volver a pasar por eso. Tú y yo tenemos que meditar que el poder de Jesús está disponible para que tú y yo tomemos acceso a Él. Que en esta iglesia no puede entrar una persona oprimida y salir igual. Va a entrar, gloria a Dios, llegó al lugar correcto, con la gente correcta, para poner sus manos y sanarla. Es necesario que si Dios te ha llamado y hay compasión en tu corazón, te acerques, te prepares. Necesitamos más Marcelinos, necesitamos más Letis, ¿verdad? Necesitamos que si Dios te está hablando a ti para traer libertad a los cautivos, también te prepares. No en mi presencia, porque donde está la luz de Cristo, podemos hablar y las tinieblas no van a prevalecer. El Señor Jesús nos da ejemplo y dice que el Señor Jesús en Mateo envió a sus discípulos y les dio autoridad para echar fuera demonios, dice Mateo 10:1. Y después en otro endemoniado por ahí dice, es que le dije a tus discípulos que mi hijo está endemoniado, pero no pudieron echar fuera ese demonio. Entonces dice Jesús, ay, qué generación de incrédulos, ¿verdad? ¿Hasta cuándo voy a tener que estar lidiando con tu incredulidad? Y luego dicen que necesitamos ayuno y oración para echar fuera los demonios. No, necesitamos ayuno y oración para tener la fe suficiente para creer y obrar en el poder de Dios. Amén. Tú y yo necesitamos esa fe y esa oración y ese ayuno van a hacer que nuestra fe crezca para creer. Porque si tú dices, ok, que la hermana Leti eche fuera los demonios, porque ella, Dios le ha dado ese ministerio, sí, pero tú y yo somos el cuerpo de Cristo y también Dios nos ha dado autoridad para hacerlo. Pero solamente necesitas tener la fe. Y si no tienes fe, ora y ayuna para que no tengas duda de que también Dios puede usar tus manos para traer libertad a otros. Amén. Yo deseo que la iglesia de Cristo sea motivada, pero más mi iglesia. No quiero pensar que por esa puerta pueda entrar un oprimido, una persona poseída, y que no haya nada, que no pase nada. Mientras estábamos allá en el Congreso durante el tiempo de la alabanza, algunas personas empezaron a manifestarse. Hubo mucha oración, ayuno por ese Congreso. Pero yo nada más me paraba y tocaba a alguna persona, no todas, pero por lo menos una en cada servicio estaba manifestándose. Hermanos, tenemos que tener la fe para creer que Dios puede usarnos, que la voluntad de Dios es que esas personas no vivan ese estilo de vida, porque para eso apareció Jesús. Porque Él dijo de sí mismo, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Cuando Jesús vino, ahí se inaugura el ministerio de la liberación. Y de ahora tú y yo
Somos las manos de Jesús, somos la boca de Jesús para romper esas ataduras por el poder de la sangre de Cristo. Póngase de pie, por favor. Vamos a orar. Dice la Biblia que el Señor Jesús leyó lo que está escrito en Lucas capítulo 4, versículo 18. Y quiero que usted lo lea conmigo. Abra su Biblia. Lucas 4, 18. Dice la palabra de Dios: vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. En esta noche quiero decirte, como iglesia de Cristo, Dios nos ha dado las llaves, Dios nos ha dado la autoridad para que ahora tú y yo podamos decir lo que Jesús dijo. Hay una cobertura sobre ti, y esa cobertura es el Espíritu Santo de Dios. Y te es dada esa cobertura con un propósito. Y ese propósito es que tú vayas y des buenas nuevas a los pobres, que vayas a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. El año agradable es el tiempo de jubileo, el tiempo de gozo, el tiempo de alegría. Tú y yo tenemos una cobertura que es la cobertura del Espíritu Santo, con un propósito, que el propósito es sacar a los encarcelados, romper ataduras, sanar a los enfermos. Iglesia, esta es la encomienda. No te olvides el propósito de cada evento, de cada tiempo especial que tenemos en la iglesia. Tiene que ser nuevas personas viniendo al conocimiento de Cristo. Tiene que ser nuevas personas siendo liberadas, sanadas, restauradas, rescatadas de una vana manera de vivir. No nos olvidemos que esta iglesia fue abierta para que muchos vinieran al refugio del Señor Jesucristo. No nos olvidemos que tú y yo tenemos que compartir del amor de Jesús. No en mi presencia va a haber una persona endemoniada. No en mi presencia va a haber alguien oprimido, atado por el enemigo, porque hay poder en mi Cristo. Hay poder en su sangre preciosa. Deseo que el Espíritu de Dios hoy pueda tocar tu corazón y que tú puedas nuevamente apasionarte por lo que es el corazón de Dios. Que haya compasión y que dentro de este lugar no haya nadie siendo oprimido por el diablo. Levanta tus manos ahí donde estás. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, tomo la autoridad que tú me has dado, Señor, para romper yugos de opresión, para sacar de la cárcel a los que están presos en el dolor, presos en las emociones del pasado, las circunstancias, todo aquello que
ha impedido que ellos sean libres, hoy se quebranta por el poder y la sangre de Cristo Jesús. Toda herida, todo rechazo, toda traición es sanada. No más estarás oprimido, no más vendrá a ti tristeza, dolor, depresión, amargura, porque el Señor está aquí para liberarte. Cadenas son rotas. Hoy hablamos libertad sobre cada uno de tus hijos. Todo espíritu de competencia, de rivalidad, de envidia, de codicia, de ira, de contienda, de enojo, toda gritería, todo pleito, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, todas esas ataduras, yugos de opresión se rompen en el nombre de Jesús. Todo lo que ha traído fatiga espiritual, el desánimo, la indiferencia espiritual, en el nombre de Cristo Jesús se va. Viene un espíritu de compasión, de amor sobre nosotros, en donde podemos amar y tener compasión por aquellos que te necesitan, Señor, y podamos clamar a ti y saber que tú nos respondes, que tú rompes ataduras. Oramos por nuestros hermanos, Señor, que una vez más están siendo oprimidos por el alcohol, por las drogas. Señor, en esta hora los ponemos delante de ti y rompemos toda atadura en el nombre de Cristo Jesús. Y declaramos que hay poder en tu sangre, Jesús, y que no más prevalecen en este pecado, en estas ataduras, que hoy sus ojos espirituales son abiertos y que ellos pueden ver que en ti hay esperanza, que no hay pecado tan grande que tú no puedas perdonar, Jesús. Aquí está el poderoso de Israel. Aquí está el Hijo de Dios, y para eso apareció, para deshacer toda obra del enemigo. Para eso apareció Jesús de Nazaret, para romper ataduras y yugos de opresión. Padre, sana nuestros corazones de baja autoestima, Señor. Sana nuestros corazones del menosprecio, porque hemos sido abusados, porque hemos sido menospreciados. Hemos sido etiquetados por el mundo como incapaces, como insuficientes, como tontos. Hemos sido por el mundo hablados como personas que no tienen capacidad ni posibilidad de sobresalir. Pero hoy yo hablo palabras sobre tu iglesia y declaro que cada uno de nosotros somos cabeza y no cola, y somos luz. Y donde está la luz, las tinieblas no prevalecen. Que cada uno de nosotros, Señor, ha sido diseñado con un propósito divino, y que cada uno de nosotros va a cumplir el propósito por el cual tú nos has llamado. No vamos a decir que no podemos, que somos pequeños. No vamos a decir como Gedeón, como yo, sino que nos veremos con los ojos tuyos, varón esforzado y valiente, mujer esforzada y valiente, que se levanta por encima de sus temores y se atreve a creerle a Dios, se atreve a caminar en una vida de libertad, en una vida en la cual ella puede ver los milagros y los prodigios de Dios en su vida, en su familia. De cada hombre que se establece como la cabeza de su hogar, caminando en responsabilidad, pero también en amor. Señor, rompe toda esclavitud de cada familia del centro de alabanza. Padre, no permitas que vivamos atados a los deseos de los ojos, a los deseos de la carne, a la vanagloria de la vida. Que podamos ser hombres y mujeres
que buscan lo eterno, que buscan agradarte a ti primeramente, el reino de Dios y su justicia. Que enseñemos a nuestros hijos a amarte, a caminar en santidad y en rectitud de corazón. Señor, bendigo a tu iglesia, Centro de Alabanza. Y declaro que en estos muros no habrá oprimidos, no habrá angustiados, no habrá gente que está siendo oprimida por el diablo. Porque aquí está tu presencia. Porque cada uno de nosotros será como un carbón en el altar, encendiendo el fuego de tu Espíritu Santo, para que el fuego arda, para que suba ante tu presencia nuestra adoración, nuestra alabanza, que hará descender tus milagros, tus prodigios, que traerá libertad a los cautivos y vista a los ciegos. No permitas que seamos una iglesia pasiva, en donde no haya liberación, en donde no haya sanidad y salvación en cada servicio. Hoy oramos, Señor, por liberación. No más oprimidos. No más gente atada por el diablo. Voy a pedir si hay alguien que necesita oración por liberación, que hoy puede creer que hay poder en la sangre de Cristo Jesús. Si ha sido oprimido por la tristeza, oprimido por la desolación, si has sido oprimido por el engaño, por la mentira, hoy quiero decirte que esas cadenas son rotas en el nombre de Jesús. Si hay alguien que necesitara oración, quiero hacer un llamado al altar, quiero abrir el altar, quiero decir que en el altar no es un lugar mágico, es simplemente el lugar donde hay rendición del hombre a Dios. En donde tú y yo decimos, Señor, yo por mí solo no puedo, pero contigo haré proezas. Aquí estoy, Espíritu Santo, delante de ti para que tú me purifiques, para que quebrantes toda opresión, para que yo sea liberado, liberada de todo yugo de opresión. Aquí estoy, Jesús, para ordenar mis pasos, para que esta opresión que ha venido, esta angustia, esta tristeza, este dolor, Señor, hoy queden en este altar y no más, nunca más vuelva a ver a estos enemigos en mi vida. Señor, aquí estamos delante de ti, rindiéndonos, pidiéndote, Señor Jesucristo, ten misericordia de nosotros, sánanos, libértanos, Espíritu Santo, endereza nuestros caminos, quita toda opresión, ordena mis pensamientos, quita toda idolatría de mi corazón. Quiero que tú seas el Señor de mi vida. Quiero que tú tomes el trono de mi corazón y que tú me toques en este día. Hay poder en tu sangre, Jesús. Hay poder en tu sangre. Le voy a pedir a mi hermana Leti, Andrés, Magda, ayúdenme a ministrar, por favor. Toquen ahí a mis hermanos donde están. El hermano Oscar, por favor. Toque también a los varones. Mi hermano Arturo, por favor, ayúdenos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, clamamos a ti. Amamos a nuestros hermanos. Sabemos que tú eres un Dios misericordioso y amoroso, y que para eso apareció el Hijo de Dios. Señor, hoy te pedimos que toda opresión se vaya. Todo lo que ha venido a atar su vida, todo lo que ha impedido que ellos puedan vivir la vida abundante que tú tienes preparada para ellos, Señor. Señor, rompe ataduras. Todo
precepto humano, todo aquello que ha traído grilletes. Señor, te pido en el nombre de Jesús, hoy sean quebrantados. Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, clamamos a ti, clamamos a tu poder, clamamos a tu sangre preciosa, Jesús. Pedimos, Dios Todopoderoso, manifiesta tu poder, Señor, por encima de toda opresión, por encima de toda oposición, por encima, Señor, de todo lo que ha atado la vida de mis hermanos, Señor, de mis hermanas. Ellos puedan hoy experimentar el poder sanador que hay en Cristo Jesús. Señor mío y Dios mío, ten misericordia, Jesús. Gracias, Dios, porque en ti hay sanidad.